Pues paz de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, pues estamos contentos, alegres y pues también Dios bendiga a nuestros hermanos, ¿verdad? Que nos están viendo a través de internet. Pienso que en México, en Centroamérica y aquí, hermanos, en Estados Unidos. Así que, hermanos, ¿qué deseamos para nuestros hermanos que nos están mirando por internet? Démosle un aplauso, ¿verdad? A nuestros hermanos que están allá mirándonos, y que Dios los bendiga ricamente, y vamos a disfrutar un bonito día en esta hermosa tarde. Así que, hermanos, les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias. Y, hermanos, hay algo bueno y algo especial que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios ya sabe, hermanos, cómo está nuestro corazón. Dios sabe las necesidades que traemos cada uno de nosotros. Pero hoy, en este día, hermanos, Dios va a quitar el cansancio, Dios va a quitar preocupaciones y Dios va a poner algo nuevo. Así que les invito a que, puestos de pie en el nombre de Cristo, vamos a leer, hermanos, una parte de la Biblia, y muchas bendiciones para todos nuestros hermanos que están mirando en esta hora por medio del internet. Y ahí en Isaías capítulo 40, versículo 29. Un versículo solamente, hermanos, vamos a estar meditando. Y prepárese, hermano, hermana, para recibir su milagro, su bendición mientras predicamos. Hermanos, Dios obra, gloria a Dios. Dios sana, Dios contesta nuestras peticiones, porque, hermanos, eso es lo que hace la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Isaías 40, versículo 29. Mire lo que dice Isaías 40, versículo 29. Dice: Él, hablando Dios, da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Gloria a Dios. Una vez más dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Gloria a Dios. Ocupen sus lugares, hermanos, para aprovechar un poquito el tiempo. Y vamos a hablar, hermanos, quisiera ponerle este tema: Dios da fuerzas al cansado. Este es el tema. Y, hermano, hermana, Dios sabe, Dios no está ajeno en este camino que estamos caminando, porque es un camino, hermanos, que Él lo caminó, Él lo transitó. Y, hermanos, Él sabe nuestras situaciones que pasamos en momentos, situaciones difíciles. Hoy, hermanos, en estos tiempos vivimos en un mundo donde hay muchas enfermedades, muchas contaminaciones. ¿Por qué, hermanos? Por causa del pecado, por causa de la maldad. ¿Cuántos homicidios en las familias? ¿Cuántos problemas, hermanos? Todo esto por causa del pecado. Y también, hermanos, el pecado lo que hace es que daña al cuerpo físico. Lo daña, lo afecta. ¿Por qué, hermanos? Porque lo natural, lo exterior, lo que es el pecado, hermanos, daña lo de adentro. Y no solamente lo de adentro, sino lo de afuera. Entonces, de ahí, hermanos, que viene mucho estrés, mucha depresión, mucha presión por causa, hermanos, del pecado, de la maldad que viene y daña, hermanos, lo exterior del hombre. Pero, hermanos, tenemos buenas noticias el día de hoy. Y dice que Él da fuerzas al cansado. Y si yo vine cansado hoy en este día, o he estado cansado, hermanos, no es pecado. ¿Saben por qué, hermanos? Porque los que se cansan son los que caminan. Entonces tenemos, hermanos, gracias a Dios, tenemos la bendición de Dios, que Él da fuerzas al cansado. Y yo quiero decirles, hermanos, que las fuerzas que Dios da son nuevas cada mañana. Son fuerzas nuevas. Nuevo, hermano, es algo que nosotros no teníamos, pero lo recibimos de parte de Dios. Ahora, hermanos, cuando Dios nos da las fuerzas, que son fuerzas espirituales, entonces nuestro cuerpo físico también es beneficiado, también es bendecido. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando vienen las fuerzas a lo interior, a lo espiritual, a lo de adentro, entonces también lo exterior, hermanos,
es grandemente beneficiado. Entonces en esta tarde, hermanos, tenemos al que da fuerzas. Amén. Gloria a Dios. Da fuerzas. ¿Fuerzas para qué? Para seguir adelante. ¿Fuerzas para qué? Para seguir alabando a Dios. ¿Fuerzas para qué? Hermano, para luchar con tantas adversidades que se nos presentan en nuestras vidas. Entonces dice, hermanos, tendrán nuevas fuerzas. ¿Quiénes? Dice la Biblia, los que esperan a Jehová. Hermanos, van a venir debilidades, pero Dios nos va a dar fuerzas. En la aflicción, Dios nos va a dar fuerzas. En el cansancio, Dios nos va a dar fuerzas. Dice la Biblia, hermanos, que cuando vienen todas estas cosas, dice Pablo, no desmayamos. ¿Por qué, hermanos? Porque una persona desmayada es una persona inconsciente, no está consciente de nada. Pero aún en la debilidad, aún en el cansancio, aún en la aflicción, hermanos, dice, no desmayamos, estamos firmes, estamos de pie. ¿Por qué? Porque tenemos una fuerza que viene de arriba, gloria a Dios. Y esa fuerza, hermano, Dios la da a cada uno de nosotros. Y en esta tarde, hermano, hermana, reciba una fuerza espiritual, porque Dios quiere bendecirlo más todavía. Pero tenemos que abrir nuestro corazón para que esa fuerza venga de lo alto. Dijo Pablo, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, dice, el interior se renueva de día en día, o sea, el espiritual. Se va a acabar, hermanos, este cuerpo exterior se va terminando cada día. Por eso cuando alguien dice, cumplí un año más, no es un año más, es un año menos. ¿Por qué? Porque va declinando, va para abajo. Entonces, hermanos, cada día que pasa se desgasta este cuerpo por tantas cosas. Pero el interior, hermanos, el espiritual, ese se va renovando cada día. ¿Cuándo, hermanos? Cuando lo que estamos haciendo en esta tarde, escuchando la palabra de Dios, regocijándonos en la presencia del Señor. Entonces, hermanos, ¿por qué en las debilidades, en los cansancios, en todas estas situaciones nosotros alabamos a Dios? Porque sabemos, hermanos, que en la debilidad, en el cansancio, en todas estas situaciones que pasamos, no nos queda otra alternativa más que alabar a Dios. ¿Cómo lo vamos a alabar? Por las fuerzas que recibimos de parte de Dios. Gloria a Dios. Dice Pablo, hermanos, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, hermanos, que la fuerza que Dios nos da es para soportar, para que no nos debilitemos. Porque por el otro lado está el enemigo queriendo desanimarnos, queriendo debilitarnos. Pero, hermanos, cuando nosotros tenemos la fuerza de arriba, hermanos, no nos va a detener ante nada. ¿Por qué? Porque aún en la debilidad, hermanos, esa fuerza nos da poder, nos da fuerzas para que nosotros sigamos adelante. Entonces, hermanos, qué hermoso cuando Dios nos da las fuerzas. Y es Dios el único que puede darnos fuerzas. Esto no es algo humano. Ahora, ¿por qué, hermanos? Porque esto es algo espiritual. Y lo espiritual, el único que lo puede dar es Dios. Viene a mi mente, hermanos, una ocasión cuando Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras que yo te dé. Hermano, qué hermoso, ¿verdad? Cuando Dios le diga a usted, pídeme lo que quiera. Ahora, puede pasar esto, hermanos, también, porque el Dios de Salomón es el Dios de nosotros. ¿Verdad? Entonces, hermano, no es pecado que nosotros nos cansemos, no, al contrario, hermanos, nosotros tenemos una línea de donde, como dijo el salmista David, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Si nos sentimos cansados, hermanos, clamemos a Dios y Él nos va a responder. Tenemos a Dios de nuestro lado. Entonces, hermanos, viene a mi mente cuando Dios le dice o se le apareció en sueños de noche a Salomón y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Qué bendición, hermanos, cuando Dios nos dice eso. ¿Qué quieres que te dé? Y dice la Biblia, hermanos, que Salomón pidió sabiduría y conocimiento. Y Dios se lo dio. Dios se lo dio. Qué privilegio tenemos, hermanos, nosotros como iglesia pedirle a Dios.
En estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, qué bonito es tener esa gracia, esa sabiduría de parte de Dios. Y entonces dice la Biblia, hermanos, que cuando Salomón pidió todo esto, Dios le dijo: mira, Salomón, no solamente te voy a dar sabiduría, no solamente te voy a dar conocimiento, te daré riquezas. No solamente riquezas, te voy a dar bienes, te voy a dar gloria, tales como no la tuvieron ninguno de los reyes que fueron antes de ti, ni tampoco los que vendrán. Hermanos, entonces hay una corriente de donde nosotros nos podemos sostener cuando venga la debilidad, cuando venga el cansancio, cuando venga la aflicción. Gloria a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Tomarnos de Dios y decirle: Señor, dame fuerzas. Y ahí está, hermano, el texto que leímos. Él da fuerzas al cansado y multiplica al que no tiene ningunas. Gloria a su nombre. Y los tiempos, hermanos, que estamos viviendo son tiempos donde necesitamos la fuerza de Dios, porque solo no podemos caminar. Amén. No se puede, es imposible. Pero, hermanos, con la ayuda de Dios sí se puede. Amén. Entonces tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, hermanos, que nos socorre, que está al tanto de nosotros. Dice, hermanos, que Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. ¿Cuándo, hermanos? En las tribulaciones. Dice la Biblia, hermanos, que cuando Dios le dio todo esto a Salomón, una reina, hermanos, llamada Seba, escuchó la sabiduría y llegó hasta sus oídos. Y ella dijo: yo voy a oír, yo voy a ir, voy a conocer a este rey, porque ella era reina y ella sabía lo que era. Y, hermanos, cuando llegó la reina de Seba al palacio donde estaba Salomón, dice la Biblia que ella se quedó sorprendida, se quedó admirada. Ya cuando ella llegó, dice que hermanos, no eran ni la mitad de lo que a ella se le había dicho. Y cuando vino, hermanos, vino con preguntas difíciles, y dice la Biblia que Dios se las contestó todas. Y se quedó admirada, hermanos, cómo lo atendían a Salomón. Se quedó admirada todo lo que miraba. Hermanos, que dice la Biblia que ella, sus labios se expresaron y dijeron: bendito sea Jehová tu Dios. Gloria. Ella tenía sus dioses, pero reconoció al Dios de Salomón. Hermano, yo quiero decirle que la gente debe de reconocer nuestro Dios que servimos, porque es el dueño de todas las cosas. Es el que nos da fuerzas para seguir adelante. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros siempre en estas situaciones? Por eso, hermanos, el Salmo 103 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué, hermanos? Porque en la aflicción, en la debilidad, en las cosas que pasamos que parecen negativas, hermanos, Dios las apremia cuando nosotros, hermanos, seguimos confiando en Él. Gloria a su nombre. Entonces dice el salmista: bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que sana todas tus dolencias. Es el que rescata del hoyo tu vida. Cuando sientes que ya no puedes salir, hermano, viene la intervención, viene la ayuda de Dios. Y en esta tarde, hermano, hermana, nos vamos a levantar. En esta tarde vamos a decirle al Señor que nos dé nuevas fuerzas. Porque dice su palabra: clama a mí y yo te responderé. Quizás, hermanos, algunos de los que estamos aquí vamos caminando hacia el hoyo, y quizás el enemigo está contento porque vamos en carril contrario. Pero en esta tarde, hermano, ahí está la mano del Señor para levantarte. Aquí está la mano del Señor para sostenerte. Aquí está la mano del Señor que nos dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, iglesia, yo quiero decirles que el que único que da fuerzas al cansado es el Señor. Gloria a su nombre. Aleluya. Y cuando Dios da las fuerzas, hermanos, son fuerzas muy especiales. ¿Dónde estaban Pablo y Silas, hermanos? En la cárcel, ¿verdad? Estaban en la cárcel. Pero dice la Biblia, hermanos, que a medianoche ellos empezaron a alabar a Dios.
empezaron a cantar a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque la fuerza que viene de arriba es una fuerza que lo hace a uno, hermanos, en la debilidad, en la aflicción, en la adversidad, hermanos, alabarle a Dios. Yo me imagino, hermanos, que cuando está Pablo y Silas ahí en esa situación, yo me imagino que ellos estaban esperando la hora en la cual ellos se acostumbraban a alabar a Dios. No importaba, hermanos, la situación en que ellos se encontraban, porque ellos tenían una fuerza que venía de lo alto. Gloria a Dios. Y hermanos, en esta tarde, Dios nos va a bendecir. Dios nos va a dar nuevas fuerzas. Gloria sea al Señor. Aleluya. Hermanos, entonces, qué hermoso es que nosotros abramos nuestro corazón a Dios y le digamos: Señor, danos fuerzas. Hermanos, y Dios nos va a dar fuerzas. Dios nos va a dar fuerzas. ¿Cuáles fuerzas? Dios nos va a aumentar, hermanos, la fe. Dios nos va a aumentar, hermano, esa valentía espiritual que se requiere en estos tiempos difíciles. ¿Por qué, hermanos? Porque Él caminó por todo este camino. Por eso el Señor dijo que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Y fíjense, hermanos, una aflicción es algo triste. Y lo dice el salmista: muchas son las aflicciones, muchas. Pero dice: pero de todas ellas le librará Jehová. De todas ellas. ¿Por qué, hermanos? Porque la fuerza que viene de lo alto, hermanos, nos libra de esas situaciones. No las vamos a evitar, van a venir. Pero tenemos la ayuda de Dios, tenemos la fuerza de Dios. Esa es la diferencia, hermanos, cuando alguien no está en el camino de Dios, que vienen las tempestades, vienen las tormentas y sin protección, sin cobertura. Hermanos, entonces destruyen, acaban con lo que uno tiene. Pero, hermanos, cuando uno está bajo la sombra del Omnipotente, caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos la cobertura, tenemos la protección de Dios. Y, hermanos, qué importante que en esta tarde cada uno de nosotros digamos: yo necesito nuevas fuerzas, yo necesito la ayuda de mi Dios. Y también a nuestros hermanos que nos están viendo por medio del internet, hermanos, no es pecado, usted pídale fuerzas a Dios. Dios lo va a ayudar, Dios le va a levantar de esa situación. Por muy difícil que se mire, Dios le va a levantar, porque no hay nada imposible para Dios. Con esto termino. Hermanos, la Biblia habla de un hombre que tenía 38 años de estar enfermo, paralítico. Y cuando Dios lo miró, imagínense, 38 años enfermo. Y cuando Dios lo miró, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Qué cree usted que dijo él, hermanos? Mande. ¿Qué cree usted que dijo él? Dios le hizo una pregunta: ¿quieres ser sano? Y él dijo: pero es que no tengo quien me meta al estanque, porque cuando se agita el agua, viene otro y me gana. Hermano, Dios le estaba diciendo: ¿quieres ser sano? Y en esta tarde, hermano, hermana, Dios nos dice: ¿quieres nuevas fuerzas? ¿Cuántos quieren nuevas fuerzas, hermanos? Yo les invito a que nos pongamos de pie en esta tarde. Gloria a Dios. Y, hermanos, Dios nos va a dar fuerzas. Hermana, hermano, no se sienta solo. No. Eso es lo que el enemigo quiere, que nos sintamos solos. Que nos sintamos solos. Y una grande bendición por estarnos escuchando. ¿Qué deseamos, hermanos, para todos nuestros hermanos? Dios los bendiga, Dios los guarde. Y pues les saludamos con la paz de Cristo. Así que Dios bendiga a todos nuestros hermanos que nos miraron por este medio de internet. Bendiciones.